Muy buenos días, a partir de este momento hasta las 9 de la mañana por AM 570 Radio Belgrano, El Campo y Usted. Conducción de Federico Petrera Hijo, colaboran el ingeniero Guillermo García Cobas y Daniel Sastre. Participación especial el ingeniero Juan Borús. Sección Apicultura Leandro Frigoli. En la operación técnica los señores Enrique Caic Herrera y Mariano Frumento. Producción Enrique Caic Herrera. Quien habla en la locución, Mario Oscar Mango, y la producción general de Federico Petrera Producciones. Federico, muy buenos días en este primer domingo del año 2026. Buen día, Mario, un buen día a toda la audiencia, buen día a Caic en los controles y en la producción. Feliz año para todos. Ya comenzamos, Mario. Así primer es. domingo. Aquí Feliz estamos. domingo, exacto, como el viejo programa de televisión. Yo dije primer y feliz domingo. Sí. Vamos para adelante. Bueno. Muy bien, ¿cómo ha empezado el año, estimado? Bien, por suerte con la familia, ¿no? Disfrutando del 31, el 1 de enero, con la familia de mi esposa, y nosotros somos un poquito, ¿no? Alejandra y quien habla es lo que quedó de la familia Mango, ¿no? En Mercedes. Después en José Cepaz están... No, pero está linda Mango. No, linda, sí, bueno, sí, es parte también. Desde ya, ¿no? La nueva generación. Y la señora Janina Belén Nicolini de Mango. Así es. Muy bien, pasa rápido, las fiestas y todo, ¿eh? Sí, eso es lo que estábamos hablando en privado, ¿no? Sí, claro. Obviamente se espera, se disfruta y rápidamente pasó. Ya estamos en el cuarto día del nuevo año y aquí estamos para hacer juntos este programa número 1237 del Campo y Usted. Como lo hacemos habitualmente, presentamos el contenido del programa, el ingeniero Juan Borús, con su habitual informe. Bueno, nos comentaba el domingo pasado que estaba previsto para esta semana que terminó, creo que para el 30 o el 31, la reunión mensual del Servicio Meteorológico Nacional. Seguramente si se realizó, Juan nos comentará cómo fue todo, qué es lo que se habló ahí. Y tendremos hoy una comunicación en directo con el ingeniero Jorge Barros. Vamos a hablar de muchos temas, entre otros, hemos compartido con Jorge, yo diría en los últimos 2-3 meses del año pasado, interesantes jornadas, reuniones, fiesta del isleño, la jornada campo de las jornadas de Salicáceas. Siempre es bueno tener la visión del ingeniero Jorge Barros. Obviamente estuvo también la reunión de fin de año de AFOA. Bueno, hablaremos con él de todos los temas. Y en lo que es apicultura, he tomado contacto con un productor de Chajarí, con Nelson Dal Soto. Tiene una visión muy interesante que queremos compartir con toda nuestra audiencia sobre el tema mortandad de colmena, aplicaciones en diversos cultivos o producciones. Él, repito, de Chajarí. Y siempre hay un tema para estar atento a esto y lo conversaremos junto a Leandro Frigoli, que estará desde Montevideo en línea telefónica, con Nelson Dal Soto. Comentábamos el domingo pasado la exportación por parte de FP Ingeniería. Nosotros no tenemos problemas en decir tal o cual marca porque no hemos nunca cobrado una nota y nunca lo haremos, pero creo que es mérito de ellos lo que han logrado, que es exportar una máquina de propóleos. Y a mí lo primero que me llamó la atención no es solo la exportación, se hizo a Cuba, sino una máquina de propóleos. Así que tendremos en línea a Fabián Gallego para que nos cuente primero cómo es lo del tema de la máquina y después cómo se logró la exportación, que no es la primera que venden al exterior, por lo que me he enterado yo. Y completaremos el contenido del programa de hoy con la comunicación en directo con Rodrigo Muchiut desde Reconquista, una zona donde ya la temporada está bien avanzada, para que nos vaya dando los últimos datos. Es el contenido de este programa, Mario. Tenemos también una nota que ha publicado la Sociedad Argentina de Apicultores referido a la mortandad de colmenas en Uruguay, que la tiene Mario para compartir con nuestra audiencia también en la sección apicultura. Fresquita la mañana, Mario. Sí, tal cual, estamos ahora con unos 12 grados 2 décimas, la humedad 70%, la presión está normal,
1016,2 hectopascales, y el viento sopla del sur a unos 6 kilómetros por hora. Digamos que para hoy la máxima establecida sería de unos 25 grados aproximadamente hacia la tardecita, y para el día lunes ya hay una proyección de 28 grados de temperatura, como dije, máxima, ¿no? Vísperas de Reyes va a ser justamente mañana. Es verdad. ¿Vos escribiste la cartita? Ya escribimos la cartita, hemos pedido unos auriculares. Anoche puré unos auriculares que tiene Mario, de esos medio rarotes, que no tienen cable, nada, se le cayó de la mesa. Intentó arreglarlo. Cuento corto, como se dice en Chile, lo desarregló totalmente. Sí, bueno, pobrecito, ya tenía sus años, así que... Eso no sería nada. Después se puso a toquetear el teléfono. No andaba ni para atrás. No sabe cómo, yo tampoco, porque tocó tanto que al final sacó el chip, puso el chip, sacó el chip, puso el chip, empezó a andar. Así sí, que... cosa que no se debe, porque tenía que tener una llave, y mi hija me retó, me dice, ¿cómo hiciste para abrir? Le puse un alfiler y salió todo. No era un alfiler, yo lo voy a contar porque no tengo por qué ocultar. MacGyver. No sé cómo encontró, no sé, yo tampoco tengo idea, un aro en mi casa. Y entonces con la punta del aro, eso que pasa por donde está el agujerito de la oreja de la mujer... Claro, es como un abridor. Claro, exactamente, sí. Sacó el chip, después no lo podía poner. Dedicate a la locución y a la conducción, ¿Qué te Mario. dije en la mesa? Que no me acuerdo. Te voy a llevar a Enrique, que seguro lo va a hacer. Sí. Y si no lo puedo arreglar yo, mañana acá hay que Herrera lo arregle. Pero bueno, acá estamos compartiendo con gran parte de nuestros oyentes desde tempranito. Algunos ya les he contestado, a otros les voy a contestar ahora. Algunos de dentro de nuestra Argentina, otros que vienen desde Italia. Ya le voy a contestar a un amigazo que está desde hace muchos años en Italia. Hemos dado el contenido como corresponde. Vamos a ir en búsqueda de la comunicación con el ingeniero Juan Borús, que me dice que ya está. Abrimos formalmente entonces la sección forestal, foresto industrial y de ganadería. Muy bien, auspicia el sector forestal y foresto industrial. Señor ingeniero Raúl Marzán, papel prensa, Sociedad Anónima Industria para un país informado. Y ahora sí, los saludamos. Deseamos que haya comenzado muy bien este año 2026 al ingeniero Juan Borús. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Federico. Feliz domingo y bueno, feliz comienzo de 2026. Esperemos que sea un año fantástico para todos. Esperemos que así sea. La Argentina toda la merece, sin duda, Juan. Sí. Bueno, del domingo pasado decíamos que afrontamos este año con todas las ganas, ¿no? Con las ganas de seguir adelante, de mejorar cada día y sobre todo de estar atentos a los requerimientos de información que pueda tener la gente en general, pero sobre todo el isleño y el ribereño, ¿no? Estamos concentrados fundamentalmente en el Delta, con ganas de que este Delta afronte los vaivenes hidroclimáticos de la mejor manera. Hemos empezado precisamente con una situación que es increíble. El domingo pasado mencionábamos el informe de Adrián González sobre las crecidas en el Río de la Plata, y comparando con los años mostrábamos que 2025 había tenido un poquito menos actividad que los 2 años anteriores, pero igualmente muy significativa. Claro. 41 crecidas en un año es significativo, y bueno, este año ha empezado con todo. Claramente parece que tiene ganas de volver a las andanzas, porque el Río de la Plata en esta primera semanita ya está mostrando, estos primeros días está mostrando mucha actividad. Tuvimos esta mañana el comienzo del descenso, pero ya con una altura que es significativa. No es extraordinaria, pero es una crecida significativa que ya ha afectado a por lo menos la mitad inferior del delta, y se nota, hasta en Rosario se nota el efecto, ¿no? Prácticamente todo el delta, esta crecida ha mostrado una levantada, que en gran medida yo diría que viene bien, porque dura poco, tiene una afectación, por supuesto que siempre cualquier crecida tiene su afectación negativa, pero en términos generales yo creo que es acotado el efecto de favorable,
y además nos pone en jaque con respecto a la información, digamos, nos interpela para que seamos lo más precisos y lo mejor posible en materia de información, y en eso estamos. En términos generales, lo que se habló en la reunión del Servicio Meteorológico Nacional el martes pasado es interesante, porque obviamente que todo lo que pasó en Corrientes, todas las grandes lluvias de Corrientes, pusieron en evidencia, yo creo que dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, que está claro que en la Cuenca del Plata, en gran parte de la Cuenca del Plata, especialmente en la mitad norte de la Cuenca del Plata, hay humedad atmosférica disponible para ser activada claramente, y esa activación se va produciendo en forma errática, en forma a veces aquí, a veces allá, en general con algún evento intenso local, muy local, y en general además en área urbana. Esa es una primera cosa que mostró, y una segunda cosa que mostró también es la dificultad enorme para definir una tendencia cierta de mediano o largo plazo, digamos. Es bastante complicado, al punto tal que en el análisis de esta vez, pensando en enero, febrero, marzo como el trimestre bajo análisis, digamos, la idea es que para todo el litoral o para toda la Cuenca del Plata en territorio argentino se espera una condición climática que lleve a acumulados de lluvia dentro de lo normal, digamos, en el tercio medio, digamos, sin grandes apartamientos, ni por poco ni por mucho. Esa sería la idea, por lo menos para el litoral, mientras que sería algo parecido. Yo interpreto, dentro de una cierta incertidumbre y una dispersión de previsiones en ese sentido, la mitad norte de la Cuenca del Plata, es decir, lo que sería la Cuenca del Paraguay y la alta Cuenca del Paraná en Brasil y quizá la Cuenca del Iguazú, una condición también del orden más o menos de lo normal, donde se concentra la perspectiva de lluvias quizá levemente por debajo de lo normal es en la cuenca del río Uruguay, cuenca que ha tenido durante 2025 una actividad persistente, sin grandes eventos muy altos, pero en definitiva persistente. Por lo tanto, los niveles, por ejemplo, en el tramo inferior, se mantuvieron todo el año dentro de la banda normal de oscilación. Con la perspectiva climática que tenemos ahora en la cuenca del Uruguay, es probable que durante enero, febrero y marzo se observe una disminución del caudal, una tendencia levemente descendente predominante, pero no mucho más, por lo cual, si uno piensa en el turismo de la ribera entrerriana este, digamos, la ribera del río Uruguay, que es tan explotada turísticamente, digamos que el turismo es algo muy importante para todas las localidades que están en esa ribera, la perspectiva no deja de ser mala, digamos, no deja de ser buena, mejor dicho, no es mala, para nada. Sí. Es decir, que da lo mejor que puede pasar, lo mejor para que puede turismo. pasar es que los niveles se mantengan oscilantes dentro de los parámetros normales, oscilando en lo medio, concretamente, porque no es bueno tener una crecida y tampoco es muy bueno tener aguas muy bajas, porque, digamos, pone en evidencia la limpieza de la costa. Hay un montón de razones para pensar que una bajada significativa no es buena, tampoco. Esa es la condición en general del río Uruguay. Paso a leer los números en general para tener una idea un poco más concreta. La alta cuenca del Paraná en Brasil está entregando en forma oscilante un caudal que digamos, regulado desde Itaipú, pero no se aparta mucho se aparta levemente de lo normal, por lo bajo, mientras el río Iguazú compensa de cierta manera, de tal manera que en Puerto Iguazú, por ejemplo, 11.20 ayer, 10.70 hoy, está oscilando en niveles, yo diría, dentro de la franja normal, sin grandes apartamientos. El río Paraguay está teniendo ahora una condición cercana a la normal, digamos, sin grandes apartamientos, con lluvias que no han terminado de definir una tendencia, no permiten definir una tendencia, y el aporte ahora no es muy distinto de lo que fue en las últimas 3 o 4 semanas del año 2025. Por lo tanto, en Corrientes tenemos ahora una oscilación de nivel que no va a superar lo que tiene ahora, está levemente por debajo de lo que sería el promedio de niveles en Corrientes de enero
de los últimos 25 años. 3.44 ayer, 3.27 hoy, no es muy distinto, digamos, no hay tendencia, mejor dicho. Hay una oscilación por debajo del nivel promedio de enero de los últimos 25 años. Rosario, 2.82 ayer, 2.84 hoy, influenciado no por lluvia, sino por el efecto indirecto desde el estuario. Tiene un toquecito ahí que quiebra la leve tendencia descendente. Ahora va a quedar oscilante en este valor, que es de aguas medias concretamente, no es de aguas medias altas, sino de medias, aguas medias. San Pedro, 1.84 ayer, 2.11 hoy. Realmente está afectado claramente, frontalmente, por la crecida del estuario, por la gran actividad de este año, de lo que empezó este año. Parece mentira, estamos en el 4 de enero y ya estamos hablando de la continuidad del comienzo de año, de la crecida del estuario. Ahora va a tener una tendencia descendente, yo creo que bastante persistente. Lo mismo Puerto Ibicuí, que está en el delta medio, digamos, 1.15 ayer, 1.55 hoy, es un nivel significativo para Ibicuí. Pasando al río Uruguay, como les decía, el río Uruguay ha tenido alguna lluvia sobre la cuenca misionero brasileña del río Uruguay, pero no tanto en la alta cuenca. Por lo tanto, San Javier, 5.40 ayer, 5.06 hoy, está oscilando, totalmente regulado por las embalses de las nacientes. Paso de los Libres, que es donde es el referente más claro de todo el delta Uruguay, de la cuenca del Uruguay media y alta, 5.69 ayer, 5.70 hoy, sin tendencia prácticamente. Eventualmente podría tener un descenso en la semana acotado. Salto Grande, 34.86 ayer, 35.02 hoy, está oscilando alrededor del valor del nivel operativo normal. No creo que cambie mucho al respecto. Concordia también está oscilando en valores absolutamente normales, 6.22 ayer, 6.80 hoy, es una oscilación sin tendencia definitivamente. Y ya de Puerto de Gualeguaychú para abajo, todo es manejado por el estuario, claramente. 2.20 ayer, 2.70 hoy, es un nivel que no llega a ser alerta, pero que es relativamente alto. Villa Paranacito, aquí sí, 2.02 ayer, 2.24 esta mañana a primera hora, ya debe estar en valores muy cercanos al desborde, o levemente por desborde. Y finalmente, bueno, el aporte del Gualeguay, también muy definido en su tramo inferior por el estuario, no por las lluvias, claramente. 1.44 ayer, 1.98 hoy Puerto Ruiz. Tiene que estabilizarse y después volver a descender. Y finalmente Buenos Aires con 0.92 ayer, 1.66 esta mañana, y con un pico, como dijimos que iba a ser de 3.40 en principio, bueno, fue 3.24, algo así. Digamos que es una crecida significativa, sin duda, como todas las que superan los 3 metros, pero en San Fernando, por ejemplo, no pasó los 3 metros, y está ahí, sus efectos están claros y son unas cuantas horas que tiene de afectación. En términos muy generales, digamos que la tendencia climática actualizada ahora nos permite pensar que durante este verano, lo que falta del verano, no vamos a tener un escenario definitivamente ni húmedo ni bajo. Vamos a estar a distancia de las situaciones de seca y bajante que tuvimos no hace mucho, pero tampoco vamos a tener un evento, una situación húmeda, definitivamente húmeda. Por lo tanto, vamos a oscilar dentro de parámetros medianamente normales, casi sin tendencia, diría, o eventualmente con alguna tendencia descendente predominante, en el caso del río Uruguay, pero no muy significativa. Así que es una situación tranquila que hay que seguirla y va a prevalecer el corto plazo, sin ninguna duda, así como esta crecida del estuario, un eventual evento que caiga, una eventual situación de lluvias concentradas localmente intensas, que puedan llegar a tener una afectación, esperemos que no, similar a la de Corrientes de hace poquito, del 25 de diciembre. Es decir, eso puede ocurrir, hay que estar atentos, y nuevamente la recomendación sin ninguna duda va hacia todas las defensas civiles
especialmente del área de las ciudades más importantes y en zonas llanas, en zonas de difícil desanegamiento, digamos, de descarga de drenaje. Y bueno, es ahí donde va a estar puesta la atención mayormente, seguramente. Así que esa es la situación, Federico. Dos cortitas, Juan. Le traslado el saludo de Juan Carlos Orsón, de Juanchi Orsón, de Manabrigo. Muchas, igualmente, retribuido afectuosamente. Bueno, que a su vez nos acerca la altura del Paraná en Reconquista, 337. Obviamente muy parecido a Corrientes, hay 200 y algo de kilómetros, pero está muy parecido una altura con la otra. Así que bien. También Mingo Pérez nos manda un saludo y hace referencia a lo que usted comentó en la repuntada de los ríos ayer y obviamente la baja de la temperatura. Manda saludos también. Se los retribuyo a ellos y bueno, y un gran saludo a todos y con el mejor deseo de comienzos de año, ¿no? Ayer escuchaba un programa acá de Radio Belgrano, es la radio con más campo, porque hay muchos programas de campo. Sí, y yo cuando puedo escucho a Quique Oz con Sector Agropecuario, y justamente ayer, porque mientras subo al auto, bajo del auto, engancho siempre algo de lo que a uno le gusta escuchar, y hablaban de que ya ese tema de la posibilidad de la niña está disipado, que podrá haber alguna zona que le falte agua en algún momento, pero que no se habla de una sequía generalizada y extrema, Juan. Sí, no, y además en la semana me han consultado al respecto, y insisto, es siempre la oportunidad de volver a recalcar el mismo concepto, que el año pasado nos mostró que claramente la distribución de lluvias en la región fue determinada fundamentalmente por forzantes regionales. O sea, el Pacífico, como de costumbre, tiene su influencia, semejante influencia global, sin ninguna duda, pero no es el caso de una situación de niña o niño importante, claro. Digamos. Al haber estado las anomalías térmicas del Pacífico, haber oscilado como oscilaron en valores cercanos a lo neutral, muchas veces neutral, significa que aquí la distribución de lluvias depende de otros factores mayormente. Por lo tanto, que se defina, o como me preguntaron, puede ser que en junio haya un niño, se define un niño, tiene poca importancia, definitivamente tiene muy poca importancia, porque en primer lugar junio queda muy lejos, claramente. Es verdad. Y seguro, y si fuera así, si hubiera un atisbo, tendría que seguramente terminar siendo un niño débil. Por lo tanto, seguiríamos en el mismo concepto que estamos diciendo ahora. Claro. Así que hay que ir con pie de plomo, pensando en el corto plazo, ir siguiéndolo, y aquellas actividades que requieren de un horizonte de prospección más largo, hay que ir definiendo escenarios más probables, y ver cómo uno se maneja con esos escenarios. Claro. Así que esa es la idea. Le completo también un poco el diálogo que tenemos con nuestros oyentes, en vivo y en directo, como se decía antes, Juan. Sí. Dice así, Leonel Campitelli, el hombre de nuestro Delta, el hombre de la cooperativa forestal, dice así: buen día, Federico, feliz año nuevo para toda la audiencia, feliz año nuevo para ustedes. Y completa, estuvo alta el agua, hacía rato que no teníamos un pico así en el arroyo Toro, y bueno, y dice, bendecida la refrescada, entre comillas, porque estuvo agobiante las temperaturas, pero coincide con el tema de la altura de los ríos, de lo mismo que decía Mingo Pérez del Arroyo Rico, tanto en el Rico como en el Toro, todo muy alto. Exacto. Animo a él y a todos los oyentes a participar de los grupos de WhatsApp que se han establecido, del grupo de WhatsApp para el isleño y el ribereño, que se estableció en el convenio INTA-INA, de tal manera que sus expresiones, sus inquietudes, las canalicen a través de esos grupos de WhatsApp, que va a ser muy importante tener en cuenta cómo pega, digamos, ¿no? Cuál es el impacto de una situación como esta. Voy a abusar de su presencia, Juan, pero es también una inquietud de Juan Carlos Orsón. Nos pregunta si hay algún panorama, entre comillas, para lo que es los bajos submeridionales, la zona de Tostado y toda esa zona. Si hay algo previsto más allá de lo que usted viene comentando. No, en principio yo creo que si las lluvias son normales, la situación no se va a definir como un escenario húmedo para los bajos submeridionales, y al contrario sería favorable
para no entrar en una seca o que no se los bolsones de sequía que puede llegar a haber se progresen, ¿no? En principio me da esa impresión. Y además, eso que yo decía de la atención en los fenómenos de corto plazo intensos, se refieren fundamentalmente a las áreas urbanas, porque una región como los bajos submeridionales define un escenario húmedo no con un evento, sino con un escenario ya, con lluvias con alguna frecuencia y con alguna intensidad cada vez, ¿no? Claro. Así que la situación en general para los bajos submeridionales también ahí mismo se caracteriza como un escenario dentro de lo normal, sin grandes apartamientos. Habrá que ver cómo es el asoleamiento y cuánto es la pérdida por evaporación en este verano, ¿no? Eso va a ser significativo también. Muy bien, Juan. ¿Nos queda algo más para este domingo? No, en principio no, y bueno, vamos a seguir en la brecha, vamos a seguir este corto plazo al que me refiero. Muchas gracias, Juan. Buen domingo, buena semana, Gracias. Buen año, obviamente. Exacto, buen domingo, buena semana y buen año para todos. Gracias. El ingeniero Juan Borús, como todos los domingos. Si te parece, Mario, avanzamos. Tengo infinidad de mensajes, la verdad que un lujo. Ederra Sociedad Anónima en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452 San Fernando. Nuestro teléfono 011-4744-0223. ederra@ederra.com.ar. Carpindiego, de Diego Venencio. En carpintería todo. Muelles, estacadas, cabañas, decks, herrería en general, pintura. Carpindiego, mantenimiento total de casas y galpones. Carpindiego de Diego Venencio, teléfono más 54 911 78 90 47 20. Repetimos, teléfono 11 78 90 47 20. Facebook Carpindiego. Urionagüena, hermanos e hijos, 4 generaciones de foresto industriales con una metacalidad y servicio. Teléfono 011 47 15 0096, correo @urionagüena.com.ar. Seguimos, 6:27 minutos, también estamos en el dúplex con Radio Meridiano de Mercedes, nuestra emisora. Muy bien, permitime, Mario, antes de avanzar. Bueno, lo comenté, el mensaje de Mingo Pérez, desde el Arroyo Rico. Muchas gracias, Mingo. Juan Carlos Orzón, desde Malabrigo. Gracias, Juan Carlos. Leonel Campitelli, desde el Arroyo Toro. Gracias. Y bueno, y Diego Parodi, desde Italia. Qué lujo el amigo que está escuchando en Italia, y qué lujo Kike Herrera, porque justo me ponía al inicio del programa, Diego, que mi micrófono se escuchaba bajo y apenas lo estoy leyendo venía Kike a cambiarme el micrófono. Así que gracias a ambos. Bueno, Carlos López, el hombre de Monte Gorbea, gracias, Carlos, buen año para vos y toda la familia. Tengo pendiente, seguramente con él o con el tema de cómo fue el año pasado para el tema ganadería en nuestras islas, la proyección para este año 2026 también. Seguramente lo vamos a convocar en algún momento a Carlos. Y tenemos que agradecer a un oyente que nos estaba esperando el domingo acá cuando salimos de la radio, Mario, a Hernán Herrero. Sí, Hernán querido, sí. Un lujo siempre. Primero, adquirir cada día más algo de cultura de la mano de Hernán Herrero, porque nos marcó acá en la esquina de la radio. Nosotros estamos en San Martín, entre Lavalle y Tucumán, pleno centro, y en la esquina de San Martín y Lavalle un edificio hermoso, y tenía todos los datos precisos Hernán, que nos fue detallando. Claro, una mañana hermosa también nos permitió ver todos los detalles que tiene el edificio de acá, pero el detalle que ha tenido con nosotros como equipo periodístico, creo que todavía están, porque guardé la caja cerradita como estuvo, y la traje hoy. Nos trajo unos bombones para todo el equipo de trabajo. Un abrazo grande, Hernán. Si te parece, Mario, avanzamos con la carpeta, buscamos la comunicación con el ingeniero Jorge Barros. Ederra Sociedad Anónima en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452 San Fernando. Nuestro teléfono 011-4744-0223. ederra@ederra.com.ar. Carpindiego, de Diego Venencio. En carpintería todo. Muelles, estacadas, cabañas, decks, herrería en general, pintura.
Carpindiego, mantenimiento total de casas y galpones. Carpindiego de Diego Venencio, teléfono más 54 9 11 78 90 47 20. Repetimos, teléfono 11 78 90 47 20. Facebook Carpindiego. Urionagüena, hermanos e hijos, 4 generaciones de foresto industriales con una meta, calidad y servicio. Teléfono 011 47 15 0096, correo @urionagüena.com.ar. Seguimos en el campo y usted, asistidos por Enrique Cay Herrera. Adelante nomás. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y una vez más, gracias a quien está en línea, el ingeniero Jorge Barros, a quien saludamos, le decimos buen día y, por supuesto, buen año 2026 para él y toda su familia. Buen día, Jorge. Hola, buen día, Federico. Buen día a todos y feliz año. ¿Cómo lo has iniciado? ¿Bien? Bien, comiendo y con una nieta que me tocó la vida. La continuidad de todos nosotros es eso. Sí, muy, muy felices. Yo no tengo nietos, pero mi hijo tiene 2 hijos, entonces yo tengo 2 super amigos, le puse yo, que también me tocó comenzar el año con ellos y la verdad que uno ve proyectada su vida en las nuevas generaciones, Jorge, sin duda. Ojalá, sí, es así, la vida va pasando, pero bueno, tiene cosas malas y después también tiene cosas, es verdad, alegrías de este tipo, ¿no? Que uno las disfruta. Sin duda que sí. Le comentaba yo al inicio del programa, Jorge, que bueno, más allá de que siempre hablamos de tema mercado y esto y lo otro, pero nos ha tocado compartir en los últimos 2 o 3 meses del año varias reuniones, una de ellas, Fiesta del Isleño, que siempre has estado y estás acompañando, lo que significa nuestro delta, lo que significa nuestro sector. ¿Cómo viviste esta última que vivimos los primeros días de noviembre? Parece lejano en el tiempo y son menos de 2 meses. Sí, ya parece algo muy, muy lejano. Y como siempre, unas reuniones extraordinarias con una cantidad de personas presentes importantes, o sea, un hecho social y que tiene implicancias para el sector, sobre todo el Delta, muy importante. A esto hay que sumarle que se le hizo un homenaje a Antonio Gómez y también fue más profundo el tema, pero bueno, son esas reuniones que hacemos, que hacen todos los años y que uno simplemente va como un invitado y participa y acompaña. Y este año me tocó acompañar un poco porque el único representante de AFOA que había era yo, ¿no? Claro. Y Carlos Urionagüena. Bueno, la Nacional, sí, claro. Yo me refería a la Nacional, ¿no? Exacto. Carlos, por supuesto, él con es... la Delta. Y además, bueno, ellos son los verdaderos actores, ¿no? Yo soy un pequeño invitado. Ya que nombraste la Nacional y las regionales, creo que fue importante cuando se decidió ya hace mucho tiempo que hubiera regionales de la FOA Nacional. Y me parece que se ven los frutos de eso, que esté la Nacional, pero también las regionales. ¿Cómo lo analiza Jorge Barros a eso? Sí, eso fue una decisión de Manuel Climen hace muchísimos años. Claro. Y dio resultado porque al regionalizar también la FOA hace que la participación de los socios se involucren en la zona, ¿no? Claro. O sea, siempre hay en las reuniones hay una introducción importante de cada región, claro, de cada regional. Sin duda. Y eso ha fortalecido un poco la FOA, así hablando en la historia, ¿no? La FOA anterior era una FOA más chiquita, más relacionada con algunos invitados del interior y fuertemente la participación del Delta. Ahora cada regional tiene su organización, tiene sus personas responsables y bueno, y eso ha sido muy positivo. Sin duda que sí. También compartíamos, y acá quiero detenerme
en tu visión, porque participaste desde el primer minuto al último en lo que fue la visita a campo de la jornada de Salicáceas. Sí, le debía una invitación. Me habían invitado, Jorge me había invitado para que yo participara, viera lo que ellos estaban haciendo, y además, bueno, Teresa Cerrillo también me había invitado, le debía alguna presencia en el tema Sauce, y realmente, como vos tuviste, fue una visita muy interesante en una zona muy particular, Claro. Una zona que no manejamos mucho. Bueno, en mis orígenes me acercaba a esa zona algún establecimiento que me tocó manejar, a Zanja Abierta, pero la realidad, bueno, ahí hay una obra hecha importante, hay una inversión muy grande, y hay unas plantaciones de los clones nuevos de sauce muy interesantes y con una gran experiencia. Ahora, el tema, el desafío es masificar un poco la plantación para que haya volumen para otros objetivos, además del principal, que es el triturado con papel prensa, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso mío también había compartido con Jorge varias reuniones. Siempre él ha comentado lo que después tuvimos la oportunidad de ver. Uno trataba de dimensionarlo, pero hablo de mí, por ejemplo, no lo dimensioné hasta que no lo vi, no logré dimensionarlo en la justa medida hasta que estuvimos ahí en la recorrida. No sé cómo lo viviste vos en lo previo, si es que Jorge te lo había comentado. Jorge sí me había mandado fotos. Claro. Después de la pandemia me mandó fotos. Yo ya sabía además, bueno, tenía algunos datos que me había dado también Teresa, porque en tuve alguna participación pequeña en alguna charla, y realmente el impacto es muy fuerte, porque, bueno, uno ahí ve el crecimiento. También que hay que identificar que al ser la zona del delta frontal, los suelos con un porcentaje de turba muy, muy importante, son ideales para plantaciones de sauce, ¿no? Claro. Había plantaciones de álamo indicadas, como está todo el campo. Lo que pasa que, bueno, son pequeños. Esa sí es una política interesante, porque son obras no grandes, medianas, que, llegado el caso, en alguna sudestada, alguna marea muy grande, el agua puede entrar, pero también al estar cerca del río de la Plata, el manejo del agua es completamente diferente al que se puede ver en cualquier otra zona del delta, ¿no? Sí, claro. El agua, como puede entrar, también sale muy rápido. Entonces, es un manejo bastante adaptado a esa zona. Claro. Bueno, es el trabajo que ha hecho Jorge yo creo que en los últimos 20 años. Sí, sí. Tratar de darle valor a un montón de zonas que hoy no, que son solamente se plantaba un poco de álamo en los albardones, y un poquito en el frente con sauce y nada más, Claro. ¿no? Fíjate que todavía a mí me da vuelta en la cabeza lo que comentó Jorge, lo que vimos, y que es parte de lo que acabas de decir. Todo un campo, una inversión muy importante, y un manejo de agua sin utilizar bombas. Sí, claro, porque la zona lo permite, ¿no? Claro, es lo que acabas de decir. Claro. Las mareas, las baja mar, y las mareas suben y bajan por ahí en el día. Como si uno va al río de la Plata y mira cómo el río sube y baja, bueno, ahí es parecido, porque estamos muy cerca del río de la Plata, ¿no? O sea, y eso por un lado tiene esa zona esos beneficios. También es cierto que hay que reconocer que la inversión que han hecho es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Y todavía falta, como lo dijo Jorge.
Y sí, bueno, pero ahora viene la etapa, yo creo que la etapa más compleja. Está demostrado que estos sauces son importantes, hay clones distintos, hay opiniones distintas en cuanto a la calidad de los clones, pero tienen un potencial de mercado asegurado, que es el triturado. Y ahora hay que ver el desarrollo que se le puede dar en la industria de aserrío, ¿no? Sin duda. Esa industria hoy no está pasando un buen momento, ¿no? Claro. Jorge, desde el punto de vista de la producción, que seguramente, o de las hectáreas que se van cosechando y las que se van plantando, ¿cómo lo ven en AFOA? ¿Cómo lo ve ingeniero Jorge Barros? Y ya hablo no solo de nuestro delta, hablo de todo lo que significa esta hermosa Argentina en la cual vivimos. Bueno, yo voy a hablar como Jorge Barros, no como AFOA, ¿no? Sí, claro. En general, cuando hablo de estos temas, hablo a título personal, porque no soy no tengo un cargo ejecutivo como pude tener alguna vez como presidente. Bueno, el año pasado, en el 2024 había como una inercia y se siguió plantando más o menos dentro de los niveles normales que se venía plantando en los años anteriores. El nivel de plantación en el país oscilaba entre 40.000 hectáreas más o menos. Hoy todavía no tenemos datos del 2025 porque están recibiendo todavía, hasta febrero avanzado, todavía va a haber algunos formularios, algunas presentaciones de planes que se han realizado. Pero los datos que uno que viene manejando, hablando con colegas, con productores, la caída de las plantaciones que tienen destino maderable va a ser importante, salvo las empresas integradas verticalmente, claro, que siguen, algunas muy grandes siguen, o algunas que son empresas muy, muy poderosas que no dependen de la coyuntura, pero ese productor mediano, pequeño, eficiente, porque ahí hay que reconocer la eficiencia con que se venía plantando. Ahora hay algunas críticas a la ineficiencia de toda nuestra cadena, y yo la comparto parcialmente. El sector forestal, el sector de plantación, ha hecho los deberes, hay mucha gente seria, mucha gente que está trabajando, pero al no haber posibilidades de colocación fluida de las distintas calidades que salen de un rodal, hoy hay mucha gente que este año ha dejado de plantar. Claro. O ha reducido la superficie, o sea, lo que venía cortando no lo volvió a plantar. Y se ve en el movimiento del productor ese que uno siempre lo defendió, que es el productor mediano y pequeño eficiente, que conjuntamente con esos grandes empresas así había desarrollado esa heterogeneidad positiva que tuvo la Argentina, ¿no? Coincido en que la ineficiencia no está en el primer eslabón de la cadena. El productor que lleva la forestación en la sangre obviamente lo ha hecho siempre de la mejor manera. En lo que significa la industria, hablar de ineficiencia hoy, obviamente en algún sector existe, sin embargo siempre se asocia con que quizá la tecnología quedó antigua, quedó vieja, quedó en el tiempo, pero no es fácil el cambiar una tecnología en nuestra Argentina desde todo punto de vista. Se necesita inversión, a veces no están los créditos a la tasa que uno podría tomarlo y pagarlo, porque una cosa es tomarlo y otra cosa es pagarlo, ¿no es cierto? Sí, además hay un tema crucial.
hay dos criterios. Hay quienes creen que apoyando a la oferta se va a generar más producción y por eso van a bajar los costos de los productos, y quienes creemos que la demanda es clave en el crecimiento. Yo no creo que nadie que no tenga asegurado una demanda importante va a ser una gran inversión. Claro. Cuando hablan de modernizar de golpe la industria, como si toda la industria fuera obsoleta, hay obsolescencia, hay algunos industriales que han invertido mucho dinero, y sin embargo, hoy si yo quiero vender en el mercado interno determinado volumen, hoy no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay demanda. La demanda, me decía en la fiesta de Cadanda de la Cama de la Madera, una persona muy amiga y conocida de tantos años, me dice: Jorge, la gente no tiene plata en el bolsillo. Claro. Sí. Y por eso no solo hay también el eslabón de final, el eslabón de los grandes corralones están con una demanda muy acotada, y algunos de ellos insólitamente me lo han dicho en forma personal, no voy a decir cuáles, tienen problemas, están subsidiando ese sector de la actividad global que tienen porque vienen perdiendo plata. Esa es una realidad. Claro. Hoy cuando uno dice no, porque estamos exportando tabla al mundo, sobre todo a algunos lugares como el sudeste asiático y algunos otros lugares, cuando uno mira los informes de FAIMA de hace 3 meses, cuando mostraban los valores a los cuales se están exportando tabla, y uno se pregunta, ¿tendrán margen de ganancia o realmente el que está integrado verticalmente está castigando el monte para tener un beneficio en el aserradero, o viceversa, el que tiene que comprar, como hay alguna empresa muy importante en Virasoro, hay que ver si realmente los márgenes son positivos o realmente están cumpliendo para mantener unos clientes y una estructura muy pesada. Sabemos que con la industria se puede ganar mucha plata, pero también se pierde plata a lo loco muy rápido, ¿no? Claro. Sin duda se desprende de tus palabras que necesitamos que se recupere fundamentalmente la demanda interna, Jorge. Bueno, la demanda interna es clave porque el 70% de nuestra actividad del PBI es demanda interna. La exportación también, lo que pasa que ahí justamente en la reunión de AFOA se hizo un círculo de una charla muy positiva con algún industrial muy importante de valor agregado, y coincidíamos que hay un estancamiento en los datos que se conocen de Estados Unidos, que es nuestro principal comprador de productos para las pymes. Para las pymes y las medianas empresas, Estados Unidos es el principal. Después, una mega empresa puede exportar a la China, también se exportan rollos de determinada calidad a la India, pero la industria que sustenta buena parte del sector puede exportar o tablas de apariencia o blancs o molduras. Esos son los productos del pino. Claro. Y eso es imprescindible, porque si no salen un porcentaje importante, como yo siempre digo, cuando hay crisis se tratan de pagar gastos y se remata la mercadería, y entonces al no haber demanda importante se queda atorado. Hay un dato para quizá decía en un reportaje Misiones Online el ingeniero Ronald Vera, que él es un gran
asesor industrial y está trabajando en la modernización de varias plantas importantes. Y él decía que un aserradero, para modernizarlo con la actual tecnología de escáner y todos los procesos de alta producción, se necesita alrededor de $8 millones. Claro. Sí. Imaginemos si un productor un empresario mediano invierte ese dinero, tiene que tener una garantía de cómo pagarlo, ¿no? Sí, bueno, es justo lo que comentaba yo, no solo es comprarlo, sino cómo pagarlo, sea con la forma que sea. Claro, y después daba datos de remanufactura con plantas mecanizadas, hablaba de $15 millones, o sea, estamos hablando de inversiones enormes. Que por ahí una empresa como ahora, que hay empresas que han modernizado su industria, como en el caso de Las Marías, que está haciendo prácticamente un aserradero nuevo, pero son empresas que tienen espalda, o sea, pueden acceder a créditos internacionales y además aguantar un periodo si se reduce la exportación. Pero el otro industrial, el que a veces siempre lo castigamos, porque a veces hay razones, porque sabemos que se trabaja en negro, sabemos que no se trabaja, pero también hay empresarios hoy que han invertido, en todas las actividades, del monte hasta la industria, están trabajando, han invertido, estaban trabajando muy bien, y de buenas a primeras hoy tienen serios problemas para pagar los aguinaldos, ¿no? Claro. Por último, Jorge, ¿crees que estamos en un momento, iba a utilizar una palabra pero iba a ser malentendida, que iba un momento de quiebre, pero no quiero que lo asocien con quebranto, en un momento bisagra para nuestro sector, fundamentalmente más hacia el lado de la parte foresto-industrial? Y es una situación muy complicada. Hay otro dato que daba el ingeniero Ronald Vera, lo puedo decir porque lo publicó, salió. Sí, vi el reportaje. Él hablaba de que de 800 aserraderos quedarían unos 200 aserraderos. Decía que aserraderos familiares que cerraron difícilmente vuelvan a abrir. Claro. Eso es un indicativo de que es probable que esté cambiando a través de un nuevo modelo económico, esté cambiando nuestra realidad del sector. Y eso implicaría que también empresas medianas que son eficientes y que hoy tienen problemas de colocar sus productos, se vean en la necesidad para sobrevivir de reducir la estructura. Claro. Que ese es el otro grave problema, ¿no? Y también en la zona nuestra, en la zona del Delta, el reemplazo probable que se dé de la disminución. Ya la actividad forestal había retomado en los últimos años por varios empresas y productores un crecimiento de la forestación, se vea reducido a dejar los campos para la actividad ganadera. Claro. Que hoy sí la actividad ganadera tiene una rentabilidad muy, muy significativa, muy importante. Es verdad. Como siempre, Jorge, agradecerte la gentileza de estar siempre dispuesto a acompañarnos. Bueno, gracias por el llamado, buenos saludos, que tengamos un buen año. Que así sea. Un abrazo, Jorge, gracias. Hasta luego. El ingeniero Jorge Barros. Siempre que necesitamos o queremos contar con su análisis, con todo lo que es esa visión que tiene Jorge, está dispuesto a acompañarnos. Así que le agradecemos. Vamos con la última, Mario, por favor. Ederra, Sociedad Anónima en Álamo Todo, tableros alistonados, calibrados y lijados, Colón 452, San Fernando. Nuestro teléfono 011-4744-0223. ederra@ederra.com.ar. Carpindiego, de Diego Venencio. En carpintería todo. Muelles, estacadas, cabañas,
Dex, herrería en general, pintura, Carpindiego, mantenimiento total de casas y galpones. Carpindiego de Diego Venencio, teléfono más 54 9 11 78 90 47 20. Repetimos, teléfono 11 78 90 47 20. Facebook Carpindiego. Urionaguena, hermanos e hijos, 4 generaciones de foresto industriales con una meta, calidad y servicio. Teléfono 011 47 15 0096, correo @urionaguena.com.ar. Seguimos en el campo y usted es el protagonista. 6:55 minutos, Federico. Muy bien, muchas gracias, Mario. Agradecer los mensajes. Espérate que acá lo anoté. Nuestro amigo Hernán Herrero, muchas gracias, Hernán. Marcelo Croce, de San Andrés de Giles, 2 graditos menos en San Andrés de Giles. Muy bien, muy bien. Es verdad, siempre es un poco menos que acá. César Basile, desde Tigre. El ingeniero Carlos Insúa, buenos días, Federico, buen año. Muy interesante el enfoque del ingeniero Jorge Barros. Muchas gracias, Carlos, gracias por el mensaje. Le estoy pasando un número de teléfono diferente a Kai Herrera, porque acá pateamos el penal y lo sacamos al córner, dentro de lo que podemos. Un saludo a la gente de Ruta Bus, que siempre me llevan acá un muchacho. El de 1845, un ejemplo de socialización, habla con los pasajeros. La verdad que va siempre con buena onda. Le contamos a nuestra audiencia que Mario los días, bueno, ya lo hemos dicho, los sábados, él parte de Mercedes hacia Luján en el 57. Por ahí reniega un poquito con el 57. Mirá que te ven, que están haciendo saqueto. Los choferes a veces no tienen la culpa. No, obviamente. Medio desorganizadita a veces la empresa. Sí. Y desde Luján a Ruta 8, al kilómetro 71, 72, viene en el 355. En el 355, la empresa es Ruta Bus, que tiene varias líneas y que son totalmente opuestos. No, son un ejemplo de horario. Si menos cuarto, no se joroba. Y que varias veces te ha tocado siempre el mismo conductor. Sí, es cierto. Y bueno, ahora venimos conversando porque nos ubicó, ¿no? en la el radio. Streaming también. Claro. Así que bueno, él es un hombre que viene escuchando también otra emisora que lleva el mismo nombre. Claro. Y entonces, bueno, ahora nos sintoniza de vez en cuando. Muy bien, de esta manera vamos primero a agradecer a toda nuestra audiencia que desde tempranito han estado comunicados con nosotros. Vamos a ir cerrando formalmente la sección forestal y foresto industrial. Justamente hablábamos de ganadería, que nos falta todavía el informe 2025, proyección 2026, y bueno, fue uno de los temas finales en la nota con Jorge Barros. Cerramos y abrimos, Mario. Como no, auspició el sector forestal y foresto industrial, señor ingeniero Raúl Marzán, papel prensa Sociedad Anónima, Industria para un País Informado.